Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con la simbiótica relación entre la coneja y la pantera. Temporada 4, capítulos 136 a 141. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Erwin, aún indeciso, recordó las sabias palabras de su madre, quien le había dicho que siempre debía de considerar el cambio de poder, para poder así elegir bien a su maestro, por lo cual termina escogiendo a Vivi, y decide apoyarla con su regreso a la academia, dejando a solas a Aang y al pobre invitado no deseado, quien pensaba estaba en un mal momento. Y todo se volvió aún más raro cuando Aang, con una linda expresión, se emocionó por la actitud de Vivi, causando que el pobre hombre pensara que el futuro líder de las panteras estaba loco, pero terminó siendo echado bajo la advertencia de no volver a mencionar nada del compromiso, ya que si eso hacía que el conejo huyera, él mismo acabaría con todo el consejo. En ese mismo momento, el león era interrogado sobre el escándalo del triángulo amoroso que mencionaban los periódicos, pero él, indiferente, les dice que no es como lo cuentan, dejándolos a todos sorprendidos. Y vemos que durante su viaje terminó quedándose varado, decidiendo dar un paseo en lo que esperaba que arreglaran el carruaje, encontrándose en el camino un conejo que le recordó a Vivi, por lo que lo termina tomando y preguntándole si es que se quería ir con él. Cuando Vivi regresó a la academia parecía muy agotada, ya que tuvo muchos problemas al convencer a Ash de que se quedara en la mansión y de que regresaría pronto. Y después, al llegar a la academia, tuvo que calmar al pobre de Russell, quien había estado llorando por no saber dónde se encontraba. Pero ella no era la única agotada, ya que también Gendry lucía decaída. Y cuando Vivi le preguntó qué le pasaba, ella le contó que fue a conocer a una pantera, pero para su sorpresa, esta terminó llegando junto con otras dos chicas, por lo que Vivi le recuerda que le había advertido que no confiara en las panteras. Comentario que hace que Gendry la cuestione, ya que según ella no tenía novio, pero Vivi en ese momento deja entrever que sí tiene uno, aunque ella estaba pensando que no estaba tan segura del tipo de relación que tenían. Pero aún así, dejó impactada a Gendry, pero queda completamente molesta al oír cómo es que su novio la trata, y antes de que le dijera algo, ambas fueron regañadas por la maestra, aunque Vivi terminó haciendo un escándalo que terminó haciendo que la sacaran del salón, ya que terminó siendo sorprendida por la repentina aparición de Ash entre los arbustos, y todo se puso peor cuando apareció Erwin, quien le dijo que después fuera a ver al director, es decir, al abuelo. Por otro lado, en la oficina, Erwin estaba platicando con el abuelo, quien no entendía por qué Aang simplemente no le explicaba todo el consejo, haciendo que Vivi mostrara sus habilidades, pero en ese momento ambos son distraídos al ver cómo Vivi era retenida por un grupo de compañeros, encabezados por Alan, quien aún seguía necio con que el conejo escondía un secreto, por lo que el abuelo quería ir a ayudarla, pero en ese momento Erwin lo detiene y le da una idea, para que así ella pudiera deshacerse de ellos y la dejaran en paz de una vez por todas. Uno de ellos se estaba acercando a Vivi y ella comienza a gritarle, momento en el que Erwin usó sus feromonas para así dejarlo inconsciente, cosa que impactó a todos, incluso a Vivi, que sin entender cómo pasó, terminó dejando inconscientes a todos los que se acercaban. Mientras Alan decía que realmente estaba escondiendo sus habilidades, por lo que el abuelo y Erwin quedan satisfechos con los resultados. Mientras, en la mansión, Aang estaba descartando una de las cartas de su abuelo, ya que él estaba reclamándole que no le respondía al conejo ninguna de sus cartas, mientras veía cómo Erwin, el halcón, y Ash regresaban a la mansión. Pero no se percató que traían una mochila, donde venía el conejo, quien terminó hablando con Erwin, que le decía que le agradecía por haber ido a la mansión, aclarándole que no quiere que se sienta obligada a asistir al consejo, y que una vez que pruebe sus habilidades se convertirá en la prometida de Aang,
pero que no debe de preocuparse porque si quiere lo puede terminar votando, cosa que la sorprende ya que no entiende en qué momento Erwin cambió su lealtad, pero sin importar esto termina regresando a su forma humana, hablando así con Valens e incluso durmiendo con ella, quien le terminó contando cómo era su relación con el padre de Ain, momento en el que ella termina entendiendo por qué Ain actúa de esa manera, dándose cuenta que son similares. Y por otro lado, Valens le pedía disculpas por haberla mandado lejos, pero Vivi le deja en claro que ella lo entendía, e incluso le agradecía mientras la abrazaba, momento que es terminado por un comentario de Valens, que le pregunta si no quería aprender a usar la espada, aclarándole que no quiere obligarla, pero que lo piense, cosa que vemos que termina hasta soñando. A la mañana siguiente, en el consejo, vemos cómo todos se cuestionan la identidad y habilidades de aquel conejo misterioso, y para variar, el más molesto con los comentarios lanzados contra Vivi era el abuelo, quien termina gritándoles a todos e incluso rompiendo su bastón. Pero Ain notaba que su madre tenía una mejilla roja y Erwin estaba muy tranquilo, por lo que le termina cuestionando si es que acaso estaba esperando que Vivi llegara. Cosa que sorprende a Erwin, quien intenta parecer calmado diciéndole que no es así. Ain agrega que, aunque llegue, él dejó instrucciones de que no la dejaran pasar. Aunque Erwin sabía que ella ya estaba dentro y justo en ese momento, ambos quedan sorprendidos al ver cómo por la puerta se asomaba Vivi, que al ver todo el escándalo volvió a cerrar la puerta, causando que Ain se pusiera de pie. Pero a los segundos, ella terminó haciendo su gran entrada, dejando sorprendidos a los del consejo, más al ver que con una simple señal logró hacer que Ain, aquel futuro líder de carácter irascible, se sentara tranquilamente. Y antes de que comenzaran a hablar, Valens les comentó sobre la enfermedad que había padecido su esposo y que su hijo también tenía, agregando que fue gracias al conejo que lograron curarlo, cosa que deja sorprendidos a los del consejo, y el líder incluso termina agradeciéndole a Vivi por ayudar a Ain, pero también le pide una demostración de sus poderes. Vivi termina aceptando, pero lo primero que intenta es dejar a las personas inconscientes, tal cual había pasado en la academia. Pero no funcionó, ya que esa habilidad era de Erwin, quien junto con el abuelo estaban sorprendidos porque hubiera pensado en utilizar esa habilidad, aunque también se estaban aguantando la risa por el fracaso. Por lo que en ese momento, Ain le termina diciendo a Erwin que Vivi lo observa, indicándole que era su momento, por lo que saca una daga diciéndole a Ain que Vivi le hará una herida y lo curará, pero la verdad era otra, ya que Vivi terminó autolesionándose, cosa que termina preocupando a Ain, pero usando sus feromonas, Vivi curó su herida, dejando sorprendidos al consejo. Pero en ese momento, Ain la termina levantando en brazos diciéndoles que si ya están satisfechos con esa demostración y saliendo así del lugar. Afuera, Vivi le decía que ya estaba bien, pero Ain aún así insistía en que fueran al doctor, mostrando su molestia al hablarle fríamente, cosa que asustó a Vivi porque no sabía por qué estaba molesto. Así que se terminó disculpando con él por todo lo que había hecho. Pero el momento es interrumpido por la llegada del abuelo, quien también estaba preocupado por Vivi, regañándola por haber actuado de forma tan imprudente. E incluso termina preguntándole si se encuentra bien, cosa que ella confirma entre lágrimas, e incluso termina usando al abuelo de escudo ya que veía como Ain seguía molesto con ella, por lo que le susurraba todo lo que quería decirle al abuelo, y él, fingiendo su voz y usando la mejor expresión que podía, decía cada palabra del discurso de Vivi, cosa que al final termina ablandando a Ain, escena que deja confundido al consejo. Más tarde, Mamie le informaba a Ain que Vivi estaba recolectando flores y que había ido al establo, por lo que él decide ir a buscarla, mientras pensaba que ella había ido a cortar flores para él, pero queda completamente sorprendido al oír la conversación de Vivi con el gorila, ya que le estaba contando que iría al baile de la academia, por lo que el gorila suponía que iría con Ain, pero ella le termina negando este hecho, agregando que ya tenía pareja, cosa que deja impactado a Ain.
Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector para que puedan ver de forma anticipada los videos que se suben al canal y disfrutar de un video exclusivo al mes, así como de los stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.